Bien, pues buenas tardes. Como ya me presentaron, ese es el tema que estuve trabajando yo para mi tema de tesis de maestría. Pues vamos a comenzar con qué es la contaminación por metales pesados. En el sector agrario esto nos incluye un problema ambiental y de salud pública, ya que ha incrementado en las últimas décadas. Se requieren soluciones sostenibles a este tipo de problemáticas ya que principalmente estos elementos tóxicos, como los metales pesados, ingresan por actividades antropogénicas o bien por el uso de agua de riego contaminada y el uso excesivo de agroquímicos. La siguiente, por favor. La problemática que nosotros presentamos es en la comunidad de Los Pilares, Michoacán. La misma se ha visto afectada por metales pesados y ha provocado un bajo rendimiento de sus cultivos, mismo que ha representado una pérdida de ganancia dentro de sus bolsillos y la remuneración económica. Esto debido al cauce del río Lerma, ya que existen varias industrias que van desde la farmacéutica hasta la manufactura, cuestiones de encurtidos de pieles y demás cuestiones. Y la relación entre ellas es la cantidad de desechos tóxicos que generan en el cauce del río Lerma. Y aquí podemos ver una fotografía de cómo el cultivo, en este caso que es el maíz, está siendo dañado por la presencia de metales pesados. La siguiente, por favor. Como objetivos del tema tuvimos evaluar la efectividad de los ácidos húmicos y la materia orgánica de yuca en diferentes ciclos de cultivos, ya sean de maíz, de trigo y de sorgo. Esto para la eliminación de metales pesados del suelo mediante absorción y absorción en la comunidad de los pilares. Tenemos 16 objetivos específicos y en este caso solamente puse 4 que creo que son un poquito los más relevantes, que es la caracterización físico-química y biológica del suelo, la implementación de protocolos de manejo para establecer los procedimientos que sean realmente eficientes y seguros para los cultivos a fin de evitar la reintroducción de estos metales pesados, comparar la eficiencia con la efectividad, ya sea de los nutrientes que nosotros estamos utilizando y también del cultivo en ver cómo va tratándose este mismo, y la cuantificación de la producción, la calidad y el rendimiento del grano. La justificación del tema es el deterioro de los suelos agrícolas provocado por la acumulación excesiva de metales pesados, pues en una área que se define simplemente por su producción agrícola. Ahora, la aplicación de estas sustancias orgánicas nos han demostrado mejorar significativamente la estructura del suelo y reducir la biodisponibilidad de estos metales pesados. Los resultados los podemos expresar en miligramos por kilogramos y en base a la NOM 147 de la Semarnat nos indican estos parámetros para los metales pesados que nosotros encontramos, que son arsénico, cromo y cobre. Estos tres están por arriba de los límites a la norma permisible. En el caso del arsénico tenemos 31, en el caso del cromo tenemos 420 y en el caso del cobre tenemos 230. Entonces, con estos tres parámetros nosotros empezamos a hacer toda nuestra metodología. Ahora, nuestra metodología es una metodología experimental analítica, en donde primero empezamos con un diseño experimental. Tenemos una parcela de 3.8 hectáreas y esta nosotros la estuvimos trabajando en bloques, viendo primero cómo funcionaban los ácidos húmicos, cómo funcionaba la materia orgánica de yuca, cómo funcionaban en conjunto y cómo funcionaban sin alguno de estos dos nutrientes. Ahora, el análisis y las etapas del método, primero fue hacer una caracterización físico-química. Nosotros sacamos unos muestreos de la tierra, viendo cuáles eran sus características, qué era lo que poseían, y posteriormente ver pH, conductividad eléctrica, materia orgánica y otros tipos de ahí está. Saturación de bases y conductividad eléctrica. Después hicimos una difracción de rayos X para localizar qué tipo de metales había. Posteriormente hicimos una espectroscopía ultravioleta visible o UV-Vis. Esto es para localizar cuánta era la cantidad de metales pesados que teníamos. Lo comprobamos con un HPLC, que es un cromatógrafo un poquito más específico, y con esto supimos específicamente en dónde estaban. Comprobamos que solo están en el terreno arable, que son 30 centímetros, dependiendo la rastra o los implementos que se utilizan para el cultivo. Y después hicimos una digestión ácida de EPA 3050B, que lo trabajamos con una absorción atómica, que es un espectroscopio, y también con emisión óptica de plasma acoplado inductivamente. Esto es para ver realmente si estaba funcionando o no lo que estábamos trabajando. La siguiente, por favor.
Ahora, el caso de estudio, aquí les muestro la de referencia por si alguien gusta checarla por ahí, el sitio de la comunidad y el suelo que nosotros tenemos. Presentamos un Ubisol según la clasificación mexicano local, tenemos una fase sódica y aquí se muestran los 4 tipos de suelo que nosotros encontramos en la parcela. Esto se hizo mediante un muestreo de bola de nieve, donde vimos más o menos cuál era la problemática que presentaba la región en general. En la parte de abajo se pueden ver unos diagramas de flujo, que es lo que nosotros estamos trabajando con los cultivos, de maíz, de trigo y de sorgo. Y de este lado tenemos una carta convenio con estas con Agroram y también estamos trabajando en conjunto con la PISA. Esto, pues, a fin de homologar, ¿no? También algo que mencionaban hace un ratito acerca de la educación universitaria, con la educación que se tiene en casa, con todo el sector privado. La siguiente, por favor. Como los resultados, encontramos una reducción significativa en la fracción disponible de los tres metales pesados con la combinación de nuestros nutrientes, que son los ácidos únicos y el extracto, en comparación con el control cero. Además, encontramos un incremento en el contenido de la materia orgánica y en la capacidad de intercambio catiónico. El pH se mantuvo un poquito neutral, lo cual logramos estabilizarlo y así evitamos las condiciones que favorezcan la movilidad de los metales pesados. Los nutrientes que nosotros estamos utilizando son como quelatantes. Esto quiere decir que son como imanes que están atrayendo los metales pesados y estos quedan en raíz y en gabazo, no sube a grano. Entonces, es importante mencionar esto, ya que el grano se puede comer, o bien en caso del productor, pues lo puede comercializar y ganar, eh, pues de esto, ¿no? Además, ¿qué vamos a hacer con el producto que tenemos nosotros dañado o que está, pues, malversado, ¿no? Por estos metales pesados. Todo se va a enfocar en la producción de materiales para la construcción. En el caso del gabazo de la raíz para la argamasa o bien de la quema para producir tabique, tabicón o caliza, que se conoce como el texturizado. Bien, el crecimiento y el rendimiento del cultivo, por último, tenemos que el tratamiento presenta una mayor biomasa aérea y una mejor formación radicular. Aquí tenemos una tabla de resultados con el arsénico, el cromo y el cobre en la comparativa que tenemos y la reducción significativa que se tuvo. Con esto nosotros trabajamos un programa en Python que nos va a permitir decirle al productor, ¿sabes qué? Tú tienes tanta concentración de este metal pesado, necesitas 3, 4 o 5 ciclos para que estos niveles se mantengan. Sabemos que es imposible mantenerlo estable, ya que por el cauce del río Lerma, que muchos utilizan esta agua para regar, entonces va a haber o va a seguir esta reintroducción. Entonces, lo que queremos con esto es fomentar que sea parte del día a día del agricultor, o bien que ya lo haga parte suyo, para que todo esto ya sea algo cíclico. Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder mantener la calidad del grano en el rendimiento del cultivo y pues también vamos a evitar que sigan los metales pesados. Por último, tenemos las conclusiones, que es la implementación de estas estrategias mediante el uso de los nutrientes que nosotros estamos trabajando, representa una alternativa sustentable y económica para la recuperación de la zona, no solo de la parcela que estamos trabajando, porque es un área de alrededor de 300 hectáreas y los productores están de acuerdo en comenzar a implementar, entonces sí es muy importante. Además, los cultivos no solo contribuyen a la estabilización y a la reducción o la quelatación de estos metales, sino que también nos permite mantener una producción agrícola sana y pues ayudar, ¿no?, estos suelos que ya están siendo afectados. La rotación de cultivos por la zona, nosotros estuvimos trabajando con trigo, sorgo y con maíz. Sin embargo, de acuerdo a las características, al pH, materia orgánica, saturación de bases y características que tenga su suelo, se pueden adaptar con el uso de girasol, leguminosa, cebada, avena o mostaza. Esto no nos dan únicamente un hincapié para nosotros tener en zonas donde el suelo está un poquito salobre, sino que también lo podemos implementar para suelos áridos, para suelos saturados
o bien para suelos donde siempre están en permanencia buena. Y pues bien, por mi parte es todo.